Continuamos haciendo Agenda Circular en la pantalla de Ciudad Televisión, canal 20 de Gigaret, canal 27.2 de la televisión digital abierta, y en los estudios de Ciudad Televisión estamos con la presencia del doctor Amílcar Aguirre. Él es el titular, el presidente de del Colegio de Abogados y Procuradores de la Ciudad de Resistencia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Bien, varios temas para charlar con el presidente del Colegio de Abogados, en un tiempo en que algunas informaciones por ahí tergiversan la verdadera letra de lo que se está poniendo en marcha, ¿no? Eh, en la justicia federal se dieron a conocer en estos días algunas reglamentaciones que tienen que ver con las prisiones preventivas que de pronto de ser una medida excepcional pasó a ser una medida general, ¿no? Claro. Y de pronto viene una reglamentación y hay medios que titulan van a salir todos los que están con prisión preventiva. En catástrofe. Sí, y generan una esperanza y una expectativa que en realidad tengo entendido, yo no, no, no soy abogado, simplemente soy un periodista, tengo entendido que no es tal, ¿no? Bueno, justamente nosotros, digamos, a partir de estas publicaciones, de estos comentarios, muchas veces lo que queremos es a partir, digamos, que es nuestro rol, digamos, Sí, como representante de los abogados, es la difusión de lo que significa la interpretación o la recta interpretación de la ley. Lo cierto es que esta modificación, que es la puesta en marcha paulatina del Código Procesal Penal Federal, que ya rige plenamente para Salta y Jujuy, por ejemplo, que pasa de un sistema inquisitivo donde la investigación estaba a manos del juez, pasa a ser un sistema netamente acusatorio donde la investigación y la acusación pasa a estar en manos exclusivas del fiscal y los jueces son jueces de garantías. Esto que parece, digamos, que en el Chaco lo tenemos hace más de 20 sí, años, en el fuero federal recién se está implementando. Bueno, y a partir de esa modificación de código, estas disposiciones de cuáles son las condiciones para que proceda o no proceda la excarcelación, bueno, lo que hizo el codificador, que fue largamente debatido, esto fue un proyecto que tiene mucho tiempo de estudio y que tiene más de 3 años de sancionado. Y ahora se aplica a todo el país lo que significa estas reglas o mal llamadas reglas de sí, excarcelaciones. Y lo cierto es que estas reglas solamente vienen receptando lo que es la jurisprudencia imperante a nivel federal en los máximos tribunales federales, tanto la Cámara Nacional de Casación Penal como la Corte Suprema, respecto de lo que significa la restricción de la libertad de la persona durante el proceso. La Constitución dice que nosotros somos inocentes hasta que una tenés en cuenta. sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada no diga finalmente que uno es culpable. Y a su vez hay un principio rector que es la libertad durante el término del Proceso. proceso, ¿sí? Esto que también es socialmente criticado a partir de cuestiones eh, que son muy caras a la sociedad, es decir, si yo tengo todas las pruebas a la vista, ¿por qué no tiene una sanción? Que si querés comentamos ahora un poco también lo que es el juicio en flagrancia y Sí, esto sí, que ataca a la sociedad y dice, pero tienen todos los elementos, ¿por qué no se resuelve? Bueno, básicamente esta escarcelación, esta libertad durante el proceso y esta modificación que empieza a regir para todo el país no es nada más ni nada menos que los criterios jurisprudenciales que se vienen aplicando hace tiempo en el fuero federal. Es decir, yo entiendo que no va a existir lo que se denominó una catarata de deliberaciones a partir de la modificación o la entrada en vigencia de esto, sino que muy por el contrario lo que va a hacer es establecer cuestiones por ahí ajenas que tienen que ver con hecho y prueba de cada uno de los procesos, claro. ¿sí? Y en esto también hay que ser, digamos, ser claro. Lo que busca la ley es que haya cada vez menos posibilidades de interpretaciones
arbitrarias o interpretaciones en contra de la ley o en contra de la jurisprudencia. Entonces esto lo que llama es a cubrir lo que es el vacío legal de interpretación que daba la jurisprudencia y en definitiva no es nada más ni nada menos de lo que ya estaba siendo aplicado en el Claro. orden federal, en toda la provincia del Chaco y en el resto del país. Pero es nada más ni nada menos que eso. Y precisamente los hechos están desmintiendo a los periódicos, a los títulos catástrofe. Ayer, creo, o antes de ayer, a Delía le impidieron, o sea, continúa detenido, Julio Devido continúa detenido, o sea, van Exacto. a pedir todos, por supuesto, el que Eh, está detenido, ¿no es y cierto? es un derecho constitucional que Sí, le asiste de reclamar la implementación, digamos, sí, sí, porque la persona que está privada de libertad lo que busca es estar en libertad o tener algún tipo de prisión morigerada. Tenemos que tener en cuenta también las condiciones de las cárceles, las situaciones de las cárceles, y que la cárcel significa un adelantamiento de pena para quien no tiene condena. Entonces, con esa claridad, si no existe un entorpecimiento de la causa judicial, si no existe probabilidad de fuga, si no existe amedrentamiento de testigos, si no existe fabricación de pruebas, si no hay algún motivo cierto para que esta persona no pueda estar en libertad porque obstaculiza el proceso, básicamente sí, tiene que estar detenida. Y esos son los criterios que la legislación hoy vigente recepta dentro de este código. bien. La justicia de la provincia del Chaco se ha producido últimamente un hecho importante que tiene que ver con el juicio por jurados, ¿no? Ya la implementación del juicio por jurados. ¿Cuál es su opinión? Bueno, la opinión que nosotros tenemos como colegio es que es un salto cualitativo, un reconocimiento a la constitución de tantos años que tenía esta cláusula de juicio por jurados, juicio popular, y es una práctica de ciudadanía. Digamos, siempre yo lo escuché al doctor Del Río, un ferviente defensor de la Sí, implementación del juicio por jurado, donde parte de la sociedad se involucra, en este caso los jurados, ¿sí? Y en este tema uno sigue lo que es el, el devenir de los juicios. Ya hay juicios hace rato en Buenos Aires, donde hubo liberaciones, por ejemplo, de gente que actuó en legítima defensa, que quizás un juez lego, digamos, un juez hubiera condenado por exceso en la legítima defensa, y el jurado popular entendió de que había causas justificadas para no declararlo culpable, sí, ¿sí? Habla del involucramiento de la ciudadanía y el establecimiento de nuevas reglas de culpabilidades y el establecimiento de estas reglas para toda la sociedad. Es decir, si nosotros encontramos eh, situaciones que como gente común entendemos como justificadas, hoy día el jurado popular tiene esta posibilidad de involucrarse. Y traigo a colación una sentencia del día de hoy que, que quizás todavía no es pública, que tiene que ver con un juicio que se realizó en Jujuy, si yo en Salta o Jujuy, no me acuerdo cuál de las dos provincias. provincias, donde una madre, digamos, una señora fue interceptada con estupefacientes y lo que dijo es que necesitaba el dinero que le ofrecían los narcotraficantes, digamos, actuó como mula, la denominada mula, y que los narcotraficantes le ofrecían el dinero que ella necesitaba para operar a su hijo. ¿Sí? En este caso el injusto está absolutamente cometido. Hay, digamos, hay una intención de sustraer, Sí, sí. digamos, de hacer el tráfico, y hay una causa de justificación. En este caso no fue un jurado popular, sino fue un juez. Pero yo creo que estas cuestiones tienen que ver con la sensibilidad y tienen que ver con la implementación de esta justicia por parte de la ciudadanía en este involucramiento. Fíjese que este juicio duró 2 días, Sí, sí, absolutamente rápido, absolutamente transparente, donde la ciudadanía pudo, digamos, los medios de prensa pudieron ver sí. cómo se desarrollaba, de qué significa un sistema acusatorio donde el fiscal acusa, el juez no interviene
y el defensor defiende y el que hace mejor el trabajo es el que tiene el reconocimiento de este jurado popular exactamente en la misma condición de lo que vemos en las películas Sí, sí. estadounidenses. Bueno, hoy lo tenemos en el Chaco y yo creo que es un salto de calidad para la justicia y es un salto de calidad para todos nosotros que significa que tenemos que ser parte de esto, ¿sí? Y seguir capacitándose, ¿no? Y seguir Hay que estar capacitando. en un juicio oral Bueno, y fundamentar, ¿no? yo creo que el desafío de hoy de tanto de los magistrados, tanto de los defensores, tanto de los fiscales, es convencer a un jurado que Claro. no es abogado, usar términos sencillos, usar términos simples, explicar las cuestiones, que eso se entienda y que se entienda como que alguien o que cometió o que no cometió el delito o que hubo una causa justificada. El caso de este chico del carnicero que había asesinado, había matado a una persona cuando había sido asaltado, es un claro ejemplo del entendimiento de que si existe o no existe una legítima defensa ante la afrenta de los bienes. Claro. Esto que para la ley es muchas veces eh, mucho más frío, los jueces o los abogados lo analizamos desde un punto de vista mucho más frío, la gente lo vive y al vivirlo lo interpreta de otra forma y puede dar una solución diferente. Y creo que se está dando en estos casos, tanto en los casos discutidos como, digamos, de legítima defensa, como en estos casos donde no hubo ningún tipo de duda y fueron condenados los imputados. Esto se va a hacer para el ámbito penal solamente, ¿no? Esto es solamente el ámbito penal, pero la oralidad ya está implementada tanto en lo que es el fuero civil y también en el fuero laboral. La idea es hacer una implementación que acorte los tiempos de tramitación de las causas que todavía en la justicia chaqueña tenemos una deuda con este tema, que nosotros necesitamos una justicia mucho más rápida, mucho más expeditiva y que al justiciable le reconozca el derecho o no, pero en tiempo oportuno, que es lo que nosotros reclamamos como profesionales básicamente, Claro. ¿no? Doctor, aprovecho su presencia para preguntarle por los juicios en flagrancia. Bueno, Esta es una modificación, ¿no? Del esto, código esto en el año 2014 o 2015, cuando se hizo la modificación del código, la última modificación del código procesal. procesal penal de la provincia, a partir de una intervención que en ese momento tuvo el Colegio de Abogados, se modificó el código y se incorporó esto que es el juicio en flagrancia, que es aquel al que se encuentra infraganti, que se encuentra con las Sí, manos en la masa, digamos, en la sí. comisión de un delito, tiene un juicio que se le denomina en flagrancia o express, ¿sí? Con términos acotados. ¿Por qué? Porque su dilucidación es de escasa dificultad. Si yo encontré a una persona dentro de una casa robando, digamos, Claro. No no es que hay, se equivocó de lugar, ¿no? no hay mayor complejidad en la prueba. Puede haber, y si lo existe, puede salirse de ese tipo de procedimiento. Bueno, pero nosotros también desde el colegio lo que queremos es esta reforma que ya está dentro del código, pero no está implementada porque falta tanto la designación de los fiscales en flagrancia como digamos, básicamente lo que significa el armado interno por parte del Poder Judicial y del Ministerio Público de esta situación, me parece que va a venir de la mano con esta inmediatez en la solución del conflicto que quiere el ciudadano, ¿sí? Eh, las personas que están, digamos, que en algún momento fueron víctimas de un delito, sufrieron algún tipo de cuestión que tiene que ver con el proceso penal, por ahí tenían una citación 2 años después para ir a un juicio que ya no se acordaban que había pasado, cómo había Claro. pasado. La persona que había en ese momento delinquido quizás estaba en otra situación, había dejado el delito y la justicia lo vuelve a traer para... Digamos, entonces lo que nosotros buscábamos en este tipo de delitos que tiene como presupuesto una pena máxima de 15 años, o sea, no es para los Sí. delitos graves, sino es para los delitos que tienen como pena máxima de los 15 años, este tipo de procedimiento abreviado, que ya se está implementando en el fuero federal con un éxito muy importante. Hace menos de un mes
en el Juzgado Federal de Sáenz Peña, a cargo del doctor Aranda, que fue miembro del Consejo del Colegio de Abogados también y que intervino en esta modificación del código. Ya aplicó el procedimiento de flagrancia de una persona que estaba transportando estupefacientes en una audiencia, digamos, que le dicen multipropósito. Acordaron un juicio abreviado y fue condenado a 4 años de prisión con una solución al conflicto, que no significa ni que se deje de investigar el origen del estupefaciente, claro, ni el destino del estupefaciente, ni de los demás partícipes del delito, sino simplemente que esa persona que fue encontrada con esa cantidad de drogas ya tuvo una respuesta por parte del sistema penal. No tenía que ser procesado, apelado al procesamiento, claro, dictada la prisión preventiva, elevado a juicio, cortar los tiempos, ¿no? Juicio que eventualmente, digamos, esto terminó siendo un juicio abreviado, pero en la primera instancia. Un juicio dentro de 2 años, ¿sí? O dentro de 1 año, digamos, para tener una condena, digamos, entonces la inmediatez, la celeridad, la respuesta efectiva. La ciudadanía se pregunta por qué, si yo encontré la persona que estaba robando adentro de mi casa, lo identifiqué, se lo llevaron, tenía las cosas, ¿por qué tarda tanto? Bueno, el juicio en flagrancia viene a solucionar esto, por un lado y por el lado de la víctima. Y por el lado de quien está infringiendo la ley penal, nosotros cuando pensamos esta modificación tiene que ver con lo siguiente. Esto no significa que la persona que está sometido a juicio en flagrancia tenga una pena efectiva de prisión. ¿Por qué? Porque puede haber probation, puede haber juicio abreviado, puede haber una condena condicional, puede haber una conciliación penal con la víctima en el caso de que sean algún tipo de arrebato, digamos, ¿sí? Pero sobre todo esa persona que infringió la ley penal tuvo una respuesta por parte del sistema, inmediata. Bien. Tuvo su sanción, tuvo su consecuencia el hecho. Se corta la carrera criminal de quien empezó con los arrebatos y termina con el robo con armas, porque 5 arrebatos, 6 arrebatos, 10 arrebatos, no pasa nada. Claro. Estoy 2 días, salgo, estoy 5 días, salgo. Bueno, en esto lo que tiene es que hay una respuesta, hay una sanción efectiva, y eso ya figura como un, digamos, la próxima ya es de cumplimiento efectivo. Y la idea es que esto disuada a quien está en conflicto con la ley penal, claro, y que se termine con esto que es, digamos, la profesionalización de los criminales. Empezamos con esto, digamos, con los delitos que son de fácil investigación, de rápida investigación y con una condena rápida o con una solución penal. Eso es lo que estamos bregando que se implemente en el corto plazo en la provincia. Bien, doctor, agradeciéndole su participación aquí en Agenda Circular. Por último, consultarlo, ¿no? El Chaco, que es pionero en muchísimas cuestiones, fue con el Consejo de la Magistratura, ahora con el juicio por jurados y muchas otras cuestiones que tienen que ver con la justicia. La justicia tiene sueldos que no se condicen, digamos, con otras provincias del país, ¿no? Absolutamente. Nosotros el día de hoy hicimos un comunicado exhortando a los 3 poderes porque actualmente y hace ya un tiempo los sindicatos de los trabajadores judiciales están en situación de paro, lo que afecta gravemente el servicio de justicia. Nosotros hicimos un comunicado pidiendo a los 3 poderes que se solucione definitivamente esto. Esto se soluciona con una mesa de concertación, de diálogo efectivo para que sea, digamos, esto, pero aparte esto no es, digamos, no le pasó solamente al Chaco, sino que le ha pasado a todos, digamos, y hay un ejemplo que es el ejemplo de la provincia de Entre Ríos, donde a partir de una situación muy, digamos, muy similar que tenían con relación a lo que está pasando en el Chaco, hicieron un programa de, no me acuerdo si eran 4, 5, 6 años de equiparación con lo que se pide con la media nacional, con el monto medio de salario de todos los poderes judiciales de las provincias de la Argentina. Esta media judicial, digamos, esta media nacional que es
la que se reclama permanentemente por parte de todos Sí, los empleados judiciales y de los magistrados, porque esa es claro. también la otra, me parece que es importante agarrar y establecer un plan a 4 años, a 3 años, donde sea posible, sea cumplible y que por otro lado no tengamos parches que después a la postre le signifiquen juicios millonarios al Estado, a todos nosotros como contribuyentes, que en definitiva lo que hacen no es sino complicar aún más la situación que ya está muy complicada hoy día. Le agradezco mucho su participación, ¿eh? Bueno, muchas Estuvo gracias. aquí en los estudios de Ciudad Televisión. Amílcar Aguirre es el titular, presidente del Colegio de Abogados y Procuradores de la ciudad de Resistencia. Breve pausa, enseguida continuamos con toda la información en Agenda Circular.